buenas noches. Me confirman si ven la presentación y si me escuchan. Yo la veo y yo te escucho. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como decía Cindy, este tema es un tema que es muy profundo, tiene tantos temas, tantas cosas, ¿verdad? Que es como abrumador, ¿verdad? Pero no quiero tampoco que se asusten, digamos, vamos a ver ciertos puntos, ¿verdad? Voy a tirar ciertas cosas que es lo que yo he ido investigando, este, a raíz del tema y podemos ir, pues, aprendiendo mucho. Yo creo que van a haber temillas o cosillas que ustedes van a ver que tal vez no conocíamos y que hemos hecho en una misa o hemos visto en una liturgia y eso uno ni siquiera se cuestiona, ¿por qué es que decimos esto? ¿O por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué el Padre hace esto? ¿De dónde vienen tales y tales cosas, verdad? Todo eso vamos a verlo, ¿verdad? Ese tema básicamente es este, toda el significado de la misa desde una perspectiva o desde la prefigura de la Pascua judía. Entonces vamos a ir viendo punto por punto, ¿verdad? Y ahí van a ver que creo que hace bastante interesante, ¿verdad? Luego, bueno, empezamos con la Pascua eterna y vamos a responder ciertas preguntas. Número uno, eh, ¿es la Eucaristía un símbolo? O sea, lo que hacemos ahí es simbólico. Número dos, ¿qué fue lo que celebró Jesús en la última cena? O si nosotros festejamos o realizamos una última cena, ¿verdad? Una vez hablaba una muchacha que no era católica, pues, y ella decía que ella en su iglesia celebraban la última cena. Y yo le decía que nosotros no celebramos la última cena. Y en un foro también hablaban de que ellos celebraban la última cena y nosotros no celebramos la última cena. Ya por ahí vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Luego vamos a ver qué es una alianza. Y vamos a poner un ejemplo que a todos les va a poner como, o sea, se les va a quedar muy claro qué es una alianza. ¿Qué significa el término memorial o conmemoración desde el punto de vista judío y desde el punto de vista cristiano? El término memorial tal vez nos dé como a entender un recuerdo o, ¿verdad? Como acordarse de algo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que realmente significa eso. Luego, ¿qué quiso decir Cristo con todo está cumplido o todo está consumado? Vamos a responder esa pregunta. Luego, la otra pregunta es si es la misa un sacrificio. Yo sé que para muchos es un sacrificio ir a misa, pero no es eso, es la misa un sacrificio. Luego, ¿qué tiene que ver la última cena, la que celebró Jesús, con el Yom Kippur? ¿Y qué es el Yom Kippur? Ya vamos a ver qué es esa festividad de Yom Kippur. Luego, la otra es si volvemos los católicos a crucificar a Cristo en la misa, porque muchos hermanos dicen que nosotros en cada misa recrucificamos y recrucificamos a Jesús, como que es un sacrificio de una y otra vez. Entonces vamos a ver por qué decimos que no es así. El sacrificio de Cristo fue un único sacrificio. Luego, ¿qué quiere decir? La Biblia cuando Jesús dice que no tiene que ofrecer sacrificios todos los días. Vamos a ver qué es ese todos los días, eh, que también es interesante. Luego la Pascua judía. ¿Verdad? La Pascua judía está principalmente en el libro de Éxodo. Dice de Éxodo 12, del 5 al 9, que, bueno, ¿verdad? Van a sacrificar un animal sin defecto, macho de un año, y los cogeréis entre los corderos o cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará al atardecer. Luego tomarán la sangre, o sea, cogerán la sangre y la untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Aquella noche comerán la carne, comerán alzado fuego con ácimos y hierbas amargas. Nada de él lo comeréis crudo ni cocido, con la cabeza, patas y sus entrañas. No dejaréis nada para el día de mañana, para mañana,
lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así habéis de comer. Ceñid vuestra cintura, calzado vuestros pies, con el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa, porque esta es la Pascua de Yahvé. Ok, entonces estamos viendo que Dios está mandando a Moisés y al pueblo de Israel a celebrar una fiesta, o sea, hacer una festividad o algo, ¿verdad? Una celebración. Esa celebración nace de la libertad o de la festividad o el recordatorio, la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y ¿qué significa ser esclavo, verdad? Esclavo significa, obviamente, no tener libertad, no poder trabajar en lo que yo quiera, no tener yo una casa o un terreno propio donde yo pueda trabajar el terreno, cultivar lo que yo quiera, producir lo que yo quiera y ganarme el sustento como yo quiera. Eso no se daba, yo tenía que vivir a donde me dijeran que yo tenía que vivir. Tenían que adorar, o no tenían libertad de adoración. Muchas veces cuando se era esclavo tenía que asumirse el Dios del jefe o el patrón, no mi Dios propio, ¿verdad? Eso para un judío y para un cristiano sí, es lo último, ¿verdad? La muerte, pues. Luego, habla algo interesante. Se habla de un cordero. Dice que se inmolará un cordero o cabrito. Ojo el término cordero, ¿verdad? La palabra cordero. Este, y dice que tiene que ser un cordero sin defecto. Tiene que ser macho y de un año, ¿verdad? Ahora bien, ese cordero, ¿a quién hace referencia? En el Nuevo Testamento hace referencia a Jesús. ¿Por qué? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó como un hombre, como un varón, ¿verdad? Luego, Jesús no tuvo pecado, ha sido la única persona, aparte de María, ya sabemos por qué, ¿verdad? Que nació y murió y vivió sin tener pecado. Jesús muere en la cruz por los pecados de nosotros. Ese muere en la cruz por el pecado de nosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros nacemos con pecado original, que se borra con el bautismo, pero nos quedan las consecuencias de ese pecado. Este, y nuestra muerte es producto de ese pecado, nuestra muerte corporal. Jesús, al no tener pecado, pues no debía morir. Sin embargo, él muere porque aunque él no cometió pecado él mismo, él asume en su propio cuerpo los pecados de nosotros. Y eso es causa de muerte para Jesús, ¿verdad? Eh, Luego, ¿por qué de un año? Jesús murió al año de nacido. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice de un año? ¿Qué sucede? Los corderos, cuando son menores de un año, son más mansos, no ponen resistencia. Los corderos ya mayores de un año ya son, como decimos aquí en Costa Rica, más jugados. O sea, ya oponen resistencia, ya saben y conocen el olor de la sangre, y cuando olían sangre ya se ponían rebeldes y costaba sacrificarlos, o costaría más sacrificarlos. Entonces, tiene que ser un cordero menor a un año, ¿verdad? Por eso Jesús se dice en la Biblia que él fue como cordero al matadero. ¿Verdad? Jesús no puso resistencia, él entregó su vida. No fue, no, digamos, si hubiera sido nosotros, le recordemos a los ladrones que estaban junto a él, que renegaban y tenían esa, ¿verdad? Sobre todo el otro ladrón, esa resistencia, ¿verdad? Jesús, siendo libre de pecado, eh, no puso resistencia. Luego, hay otro detalle importante. La Pascua judía podía caer cualquier día de la semana. O sea, podía caer un lunes, un miércoles, un jueves, que eso o sea, el día donde caía, ese día se celebraba la Pascua. El tema es que cuando cae, puede caer un sábado. Y como el judío también celebra el sábado, el sábado,
entonces se dice que ese sábado que coincide la Pascua judía con el Shabbat es el gran sábado o el sábado de los sábados. Es un día, eh, es un sábado por encima de todos los sábados, ¿verdad? Porque coincidentemente coinciden las dos, por la redundancia. Por eso es que la Biblia dice, cuando Jesús está en la cruz, dice la Biblia que tienen que bajar el cuerpo rápido porque aquí el sábado era un día solemne. Ese día solemne se refería a que era un sábado de sábados, o sea, que coincidió la Pascua con el sábado. ¿Qué más? Así voy diciendo, eh, se sacrificaba al atardecer, tan importante. Entonces, agarraban el cordero y tenía que ser sin defecto. ¿Cómo sabían que era sin defecto? Tenían que llevarlo unos días antes, unos 5 días antes, al, al sacerdote, al templo, llevar el cordero, la familia que lo iba a sacrificar, para que el sacerdote lo pudiera revisar bien, inspeccionarlo y ver que fuera un cordero sin defecto, o sea, que no estuviera con algún tipo de problema físico, que no, que, ¿verdad? Que estuviera totalmente sano e íntegro, el mejor cordero que se pudiera ofrecer. Tiene que ser ese. Este, por eso, bueno, cuando se agarraban los corderos, se tenían que llevar a donde el sacerdote, ellos pasaban por una puerta, y unos 5 días antes, ¿verdad? Recordemos que 5 días antes de la crucifixión de Jesús, Jesús entró a Jerusalén, entró por la puerta, este, haciendo alusión a esto, ¿verdad? A esa entrada del Cordero, es la entrada de Jesús a Jerusalén, 5 días antes o unos días antes, ¿verdad? Luego se sacrificaba al atardecer. Ese era el único día donde el padre de familia o el encargado de la Pascua, era el que sacrificaba. Los demás sacrificios se hacían en el templo y era con el sacerdote, pero particularmente se podía hacer, o lo hacía, mejor dicho, el encargado de la casa, o sea, el jefe de la casa. Eh, y se sacrificaba al atardecer, tipo, adivinen la hora, exactamente, 3 de la tarde, más o menos, porque la Pascua empezaba al anochecer. Y entonces ya a esa hora tenía que estar todo listo. Entonces sacrificaban al cordero y lo, ya queda listo para hacer para cocinarlo, asarlo y poderlo servir. Ok. Luego, ¿qué más? Dice Éxodo 12, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y diré a los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los ídolos de Egipto. Yo ya ve, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Ojo importante, aquí se habla también de la sangre. Sin embargo, la sangre, vamos a ver que no era lo importante, o sea, o por lo principal. Ese será un día de conmemoración para vosotros. Y lo celebraréis como una fiesta en honor a Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea siempre fiesta para siempre. Eso es palabra de Dios. Ojo el término conmemoración. ¿Qué significa el término conmemoración? Viene del griego anamnesis y en hebreo se llama ascará. Entonces, cuando hacen una anamnesis, es una conmemoración, que ya dije, no es un recuerdo. No es como decir, yo me acuerdo cuando fuimos a la playa el año pasado y qué bonito estuvo, ¿verdad? El paseo. Y yo recuerdo, ni siquiera ellos decían, yo recuerdo cuando Dios nos sacó de Egipto. O sea, no era un recordatorio, era pues, una conmemoración. Y es importante, en la Biblia, el término anámesis tiene una connotación y un contexto de sacrificio. El contexto del término anámesis o de conmemoración
es en el contexto del sacrificio y también en el contexto de alianza. Que dicho sea de paso, una alianza, el término alianza es el término, según por ejemplo, Scott Hahn, dice que el término alianza es el término más correcto para definir esa relación de Dios con nosotros. También se puede usar el término pacto, ¿verdad? Pero dice Scott Hahn que el término más acertado es alianza. Luego, esta es la parte interesante, aquí se pone una parte interesante. Esta es una celebración, una mesa de celebración de Pascua judía. Aquí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Siempre en la Pascua judía hay una copa, que se ve ahí, donde está la copa, un cáliz. Luego hay tres panes. Curiosamente hay tres panes. Hoy sabemos que es una alusión a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya van a ver por qué. Luego tiene que haber vino. La copa se llena varias veces durante la celebración. Luego tienen que haber velas. Luego la mesa es una mesa pequeña, no es una mesa grande. ¿Qué sucede? En tiempos de Jesús, se celebraba la Pascua en un recinto y la comida del, ¿cómo se llama? Del cordero se celebraba en otro recinto. Entonces empezaba la celebración este, con el encendido de las velas. Entonces, la mujer o una mujer encendía las velas, siempre encendía las velas, se topaba en la cabeza con un velo y encendía las velas y hacía una oración como inicial. Luego, empezaba la fiesta, empezaba la celebración. O sea, ellos tenían o tienen un manual, ahorita se me olvidó el nombre, es como un misal romano, donde ellos tienen que seguir paso a paso, ¿verdad? Cada parte. Y había, bueno, hay un plato donde se ponen los panes van tapaditos, ¿verdad? El judío, aquí no se ve, pero el judío, el que preside la celebración, siempre es el jefe de casa. Si en la casa llega de visita o hay una persona de alto rango, por decir un rabino o un político o alguien de alto rango, entonces él puede presidir la celebración. Si no, es el hombre de la casa, ¿verdad? El papá, el mayor, ¿verdad? Y el menor, también es importante, ya van a ver por qué. La copa se llena 5 veces. La misma copa se llena y se toma 5 veces durante la celebración. Eh, lo principal son 4 veces. La quinta copa no es tan necesaria, pero ya van a ver por qué. Ok. Luego dice Éxodo, durante 7 días comeréis ácimos o pan sin levadura. Ya desde el día primero quitaréis de vuestras casas la levadura, todo el que desde el primer día hasta el séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. El día primero tendréis la reunión sagrada. También el día séptimo os reuniréis en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podéis hacer. Guardar la fiesta de los ácimos, porque en ese día saqué yo a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guardar este día de generación en generación como decreto perpetuo. O sea, esa celebración se sigue celebrando. Los judíos la siguen celebrando hoy en día. Otro tema importante, no sé si más adelante también lo mencionaré, pero para que no se me olvide, porque si se me olvida, es que todo judío debía celebrar la Pascua. Pero si había una razón de peso por la cual el judío no podía celebrar la Pascua, entonces podía o adelantarla o atrasarla. En ese caso, en caso de atrasarla o adelantarla, no había comida del cordero, no se sacrificaba el cordero, porque el cordero siempre se sacrificaba en la Pascua, en la previa. Entonces, como se adelantaba, se atrasaba, no había sacrificio del cordero, lo que se ponía era un hueso de cordero. Todos tienen nombres, nombres hebreos,
que todavía se utilizan. Mi hebreo no es muy bueno, así que yo no me lo sé, pero todo tiene su nombre correspondiente. Este, Se podía trazar o adelantar y no había cordero y se ponía un hueso de cordero en lugar del cordero cocinado, ¿verdad? Asado. Hoy en día los judíos celebran la Pascua sin cordero porque el cordero se debía sacrificar en el templo. Como ya no hay templo, ya no se celebra, ya no hay esa, ¿cómo se llama? El sacrificio del cordero. Entonces siempre, actualmente, lo que ponen es un hueso de cordero. Luego vamos a ver las partes propiamente de la Pascua. Luego, bueno, primero se llena la primera copa y se hace una bendición. Luego hay un lavatorio de, de, este, de manos y una oración. Ah, aquí está el nombre, dice el Hagadá, ¿verdad? Es el libro guía del Pesaj. La Pascua se llama Pesaj o Pesaj y el libro que se utiliza es el Hagadá. Usted puede ir a comprar un libro en internet, un Hagadá, y viene, no sé si vendrá en diferentes idiomas, y es el libro que usan los judíos. Es como un misal romano. Luego se hace la primera copa, se dice primera copa, que se llama el Kadesh. Este, Se bendice la primera copa, se hace el lavatorio de manos, luego se comen verduras amargas con agua salada. Esto es para recordar la amargura de la esclavitud y las lágrimas que se derramaban durante el tiempo de que fueron esclavos. Entonces, es con agua salada. Entonces, agarraban el, eh, las verduras, las mojaban en agua salada y se las comían. Luego, vamos a ver, luego se hace una presentación de panes ácidos, que son los tres panes que ya vimos al principio, hace un ratito. Luego se llena una segunda copa y el más joven pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a los demás? Entonces se hace esa pregunta y viene el relato de Éxodo. Entonces, el mayor le responde al menor con eso, ¿verdad? Luego se inicia el canto del Jalel, y que son los salmos 113 y 114. Luego se toma la segunda copa, se llenó anteriormente, se toma la segunda copa y se hace otra bendición. Luego se hace un segundo lavado de manos y se hace la preparación para el banquete. En ese momento, entonces, los que estaban en la mesa, ¿verdad? De la Pascua, se pasan a la otra habitación donde está servido el cordero y todo lo que ellos comían, ¿verdad? No solamente era cordero. Y según cuentan también, era un momento de mucha alegría porque están recordando esa liberación de la esclavitud. Entonces pasaban a la otra habitación y habían cantos ¿verdad? Y era un ambiente muy efusivo y mucha alegría por ese recordatorio. Vamos a ver qué más aquí tengo pendiente. ¿Qué más comían ellos? Comían, por ejemplo, una pasta dulce que hacían con canela y con manzanas. Esa pasta simbolizaba los ladrillos, la mezcla para hacer ladrillos que utilizaban ellos en Egipto para construir. Luego, la segunda copa también se llama la copa de las plagas. ¿Por qué? Porque ellos recordaban las plagas que usó Dios para liberarlos de Egipto, las 10 plagas. Entonces, lo que hacen es que la segunda copa agarran, mojan las manos, o sea, los dedos, el que preside moja los dedos en la copa llena de vino y echa 10 gotas en el suelo, recordando las diez plagas. Lo que hizo Dios con las plagas es interesante porque, por ejemplo, Dios mandó una plaga de sapos, dice la Biblia. ¿Por qué de sapos? Porque la casa de los judíos, de los israelitas, quedaba cerca de los ríos y se entiende que había muchos sapos. Entonces, Dios como que le devuelve esa plaga a los egipcios, ¿verdad? Luego hay otra plaga que es de oscuridad. ¿Por qué?
porque los judíos no podían tener casas como ellos quisieran. Ellos tenían que vivir donde los egipcios les decían que tenían que vivir y tenían prohibido tener ventanas en las casas. Entonces ellos tenían, eso era la puerta y nada más. Entonces, era muy, difícil para ellos vivir en total oscuridad, aunque fuera de día, ¿verdad? Luego vamos a ver qué más, dice por acá. Luego se hace una acción de gracias del pan ácimo. Eso es importante también. Vamos a ver, hay tres panes, ¿verdad? De los tres panes se toma el pan del medio, no el primero ni el tercero, se toma el del medio. Y ese pan se envuelve en un mantelito, ¿verdad? Y algo bien simbólico y se esconde en la casa. Luego, y cuando llega el momento de comerlo, se parte el pan. Ese pan es como el postre. Entonces, se esconde, luego se van a la otra habitación, comen todo lo que tienen que comer. Luego, cuando llega el momento de buscar el pan, buscan el pan, el que lo encuentre se le da un premio por haber encontrado el pan. Y ese pan se come, se hace como una especie como de sándwich ahí con algo dulce, con esa pasta dulce y se lo comen, es el postre. Este, y supuestamente es muy rico, con esa pasta queda muy rico. Para recordar nuevamente la alegría y la dulzura de la libertad. Eh, Vamos a ver aquí qué más se me... Son tantos detalles. Vamos a ver, se hace la bendición del pan. Ajá, ok. En esta parte Jesús hizo un pequeño cambio, ¿verdad? Porque Jesús cuando hace esta parte de la bendición del pan, él cambia las palabras y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Recordemos que esto era algo muy estricto, o sea, el judío tiene que seguir el Hagadá, siempre. Es mandatorio hacerlo así. Y Jesús lo cambia. Cuando Jesús lo cambia, ¿por qué cambia Jesús esto? Porque Él es Dios y él es el dueño de la liturgia, entonces Él puede cambiarlo. Y Él toma esos elementos de la Pascua y empieza a darnos la Pascua cristiana. Todo lo que estuvo anteriormente, ya vimos, toda esta Pascua es la prefiguración de la Pascua cristiana. Entonces ya Jesús la lleva a su verdadero cumplimiento. Luego se comen hierbas aromáticas, ¿verdad? Mojadas en jaroset, que era este, agua salada también. Luego se sirve el cordero, ¿verdad? Luego se llena la tercera copa. La tercera copa se llama copa de la redención o de la bendición. Y se bebe después de la acción de gracias. Aquí Jesús también hizo un pequeño cambio. Aquí Jesús lo que hizo fue decir, tomad y comed, esto es mi sangre. Un punto importante aquí, ya vamos a verlo más adelante, pero ya estamos hablando, primero hablamos de cuerpo y luego hablamos de sangre. Yo me preguntaba, ¿por qué si el cuerpo contiene la sangre, a qué se refiere Jesús con la sangre? ¿Por qué hay como dos cosas de lo mismo? Yo me preguntaba eso, ¿verdad? ¿Por qué? Este, Y actualmente también se sucede esto, ¿no? Sucede que ya por cuestiones propiamente logísticas, casi siempre comulgamos con solamente el cuerpo del Señor, y no con la sangre, pero Él lo hizo con la sangre también, y está presente la sangre. Nótese que tampoco se habla aquí de rociar el dintel ni las jambas de la puerta donde vivían, eso no se hace. Entonces, ¿para qué la sangre? Es interesante esa parte. Y también esa copa es una copa de comunión. Entonces dice Corintios, 1 Corintios 10:16, la copa de la bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que compartimos no es comunión con la sangre de Cristo. Que aquí estamos viendo cómo Jesús va tomando la Pascua y la va transformando
en nuestra Pascua. ¿Y ahora qué celebró Jesús? Jesús celebró el Día de los Ácimos. Dice, llegó el Día de los Ácimos, el día que se debía sacrificar el Cordero de Pascua. Ojo, el Cordero de Pascua. Y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Ojo también el término cumplimiento. Dice Jesús, él va a celebrar la Pascua y no la volverá a comer hasta que haya su cumplimiento. Vamos a ver qué más se me olvida por aquí. Las copas, pero vamos a hacer un resumen de las copas. Las copas es, la primera copa es la copa de la santificación. Es el día como para iniciar el momento festivo. Luego está la copa de las plagas. Luego esa es la segunda copa. La tercera copa es la copa de la redención o de la bendición, que fue la que Jesús tomó y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo. Este, Luego está la cuarta copa, que es la copa de la consumación. Ya van viendo por dónde va el tema, ¿verdad? Es la copa de la consumación, es la cuarta copa. Y luego hay una quinta copa que no es tan importante en términos generales y tampoco para nosotros porque es la copa de Elías. Cuando ya terminó toda la celebración, este, y se bebió la última copa, que es la copa de la consumación, que fue la copa, como ya el judío decía, bueno, ya cumplí, por decirlo de una forma, ya cumplí con el mandato de Dios, ya estamos bien, y él quedaba contento, y todos quedaban contentos de haber cumplido con la celebración, con el mandato de Dios, y decían, hasta el otro año Jerusalén. Luego se llenaba la quinta copa, que es la copa de Elías, se ponía en la mesa, nadie se la bebe, se pone en la mesa y luego se abre la puerta de la casa y el más pequeño de la casa sale y llama a Elías. ¿Por qué? Porque el Mesías para los judíos, el Mesías tiene que venir en la Pascua. Y entonces se abre la puerta y se llama a ver si vino Elías. Si vino Elías, quiere decir que también vino el Mesías. Y ya ellos esperan ese Mesías. Como no viene y no va a venir, entonces cierran la puerta y termina la celebración. Ya eso queda ahí. Ok, por ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, sí, perdón. Entonces ya vimos lo que hace Jesús en la última cena. Dice, mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan. Aquí interrumpo. ¿Cuál pan tomó Jesús? Tomó el segundo pan. Si nosotros somos trinitarios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús tomó el segundo pan. ¿Cuál pan es? El pan que representa o el pan del Hijo. Es el pan de Él, ¿verdad? Y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa. ¿Cuál copa es? La tercera copa. Tomó la tercera copa, dio las gracias, diciendo, bebed todos de ella porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Ojo, Jesús está tomando la sangre, está diciendo que es sangre, ¿verdad? Y que es de una nueva alianza, que será derramada por muchos para la perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé de ese producto de la vid hasta aquel día que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Y luego es algo importante. Cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Creo que aquí no lo dije en la parte de la Pascua, porque me lo brinqué. ¿Será que me comí la? Ah, creo que me brinqué una filmina. Aquí me brinqué algo. Aquí después de esto hay otra parte más donde dice que después de haber hecho el canto del Jalel, ellos tienen que continuar con la celebración y tomar la cuarta copa. Aquí Jesús no tomó la cuarta copa. Ya saben por qué, ¿verdad?
Esto es extraño para ellos porque un judío acostumbrado a celebrar la Pascua toda la vida, cuando Jesús hizo esto, este, se quedaron como extrañados de por qué está cortando la Pascua. Jesús no la terminó, la Pascua. Ya van a ver por qué, aunque ya saben por qué, yo creo que ya van deduciendo cómo va el asunto, ¿verdad? Este, no, ajá, que estamos, ¿verdad? Y pues se canta el himno y se continúa con el, la celebración y se toma la cuarta copa, que es la copa de la consumación. Ahora bien, hay otra celebración que se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es otro día aparte. Son dos celebraciones que son aparte. Una es la Pascua, el Pesaj, y otra es el Yom Kippur. ¿Cuál es el día del Yom Kippur? Eso está en Levítico. El día de la expiación es el día más importante para los judíos. Curiosamente, eh, había como más importante que la Pascua, incluso. Era una festividad de varios días y era la festividad que era oficiada por el sumo sacerdote en el templo. El sumo sacerdote existía para esta parte. O sea, era como lo principal, era lo que se preparaba para todo el año, era lo máximo. Entonces el sumo sacerdote tenía que, desde que unos 10 días antes, él empezaba la preparación, ¿verdad? No sin ningún trabajo, pasaba en oración, él tenía que hacer un examen de conciencia, todo el pueblo durante ese tiempo era como la Semana Santa para ellos, tenían que estar haciendo examen de conciencia, hacen algo que se llama el bidui. El bidui es una confesión de pecados, ellos hacían el bodui es una confesión de pecados, es similar al yo confieso, son unas oraciones que tienen que hacer pidiendo perdón y las rezan 9 veces durante esos 10 días o 9 días tenían que estar haciendo esa oración. Usted se mete en internet, ahí la puede encontrar. En realidad son varias oraciones. Hay una versión larga, luego otras más cortas, pero tienen que hacerlas 2 veces por día, durante el tiempo del Yom Kippur. Luego, se llaman también los 10 días de arrepentimiento. El sacerdote, ese día, el sumo sacerdote, ese día tenía que entrar, llegar al templo, sacrificar un animal que no era un cordero, era otro animal. Según se dice, era un animal bovino, pero que actualmente está extinto. Este, existía como en esa zona y era como el animal que utilizaban para eso. A veces se habla como de vaca o novillo, pero se entiende que no era exactamente eso, era otro tipo de animal. También se llama el sábado de los sábados. El día de Yom Kippur, ese día donde el sacerdote se prepara para expiar los pecados, es el sábado de los sábados. Este, entonces, ¿qué hacía ese día? El sacerdote se vestía con una túnica de una sola pieza sin costura. Este, un vestido especial. Luego tenía que llegar al templo, degollar al animal y tenía que juntar la sangre. El cuerpo no era importante, lo que importaba ahí era la sangre. Luego entraba al lugar santísimo, que era donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Y para entrar al lugar santísimo tenía que traspasar una cortina o un velo. Yo estaba viendo un poco, ¿verdad? Ese velo no es como una cortina como las de la casa de uno, que es una tela. Según se dice, ese velo era de un grosor como de 10 centímetros. Era como una puerta. No era un velo facilito de romper. O sea, era un velo. ¿Por qué existía ese velo? Porque Dios vio tanto pecado, tanta maldad y tanta rebeldía en los hombres, en el pueblo judío, que quiso ya como decir, no, ya no hablo más con ustedes, ya solamente voy a hablar con un sacerdote o con Moisés y nada más. Entonces, ese velo es el enojo de Dios, ¿verdad? Con justa razón, diría yo.
¿verdad? Por nosotros, no solamente por el pueblo judío. A veces decimos, es que los judíos eran así y así, y que en la Biblia. Nosotros somos iguales hasta peores, así que, ¿verdad? No, nada que presumir. Eh, luego, eso era una vez al año, solamente se podía una vez al año hacer, abrir ese velo y poder pasar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca. ¿Ya? Y ahí estaba, encima del arca, estaba el propiciatorio. ¿Qué es un propiciatorio? Es donde se hace el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Se agarraba la sangre que ya se había sacrificado el cordero y se vertía sobre esa parte, sobre el propiciatorio. ¿Verdad? Y luego el sacerdote hacía una serie de oraciones, nadie sabe, porque solamente entraba una vez al año y era algo muy, muy riguroso, ¿verdad? Entraba una vez al año. Dicen que para poder ingresar ahí, como él tenía que entrar tan puro como pudiera, entonces hacía ayunos, hacía oraciones, se abstenía de estar con la esposa durante esos días, no podía tocar a nadie, no podía tocar nada, porque se podía contaminar de pecado, esa era la visión de ellos. Hacían como una especie como de puente ahí, como de madera, como para que él no pasara como medio de la gente, sino que pasara como por encimita y concentrado en lo suyo. Era algo sumamente, sumamente riguroso. Luego entraba ahí, bueno, entraba con un mecate amarrado en la cintura. ¿Por qué? Porque él iba a estar en la presencia de Dios. Si él, a pesar de haber hecho todo eso, no iba lo suficientemente puro, bueno, nunca era exactamente puro porque somos seres humanos, él podía morir. Él podía morir. Entonces, si él moría, el cuerpo quedaba ahí, tendido adentro del lugar santísimo, tenían que jalarlo con el mecate, el cuerpo, ¿verdad? Este, ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Luego había otro animal que también se sacrificaba, que eran dos cabras. Eh, Era una cabra, también se sacrificaba, y la otra cabra se sacaba al desierto, se apartaba de la ciudad, se sacaba al desierto, y en el desierto se dejaba ahí, se dejaba libre o se iba y se despeñaba en alguna pendiente ahí para decir como que ya el pecado se murió y se fue, se alejó el pecado. La cabra es el pecado. Este, ¿Qué más? ¿Qué más decimos acá? Los animales. Ok. Eh, Importante. ¿Por qué hablamos de Yom Kippur? Vamos a seguir aquí con. Vamos a ver, se preparaba con ayunos, era el santísimo, se cogía la sangre y se degollaba. Una pregunta, cuando el sacerdote, yo me pregunto, vamos, ¿cómo murió Jesús? Jesús no murió degollado, Jesús murió crucificado. Y el sacerdote, yo me preguntaba, ¿por qué hablan el Apocalipsis de un cordero como degollado? Si el cordero es Jesús, Jesús no murió degollado, murió crucificado. Entonces, ¿a qué se refiere con degollado? Se refiere a esta parte, ¿verdad? El cordero, el animal era degollado. ¿Qué pasa con esto? Que Jesús tomó en la Pascua y unió el Yom Kippur y unió la Pascua judía. Pues por eso tenemos el cordero y el cuerpo del cordero, que es lo que comemos, y la sangre que se derrama en el propiciatorio, ¿verdad? Antes de derramar la sangre, el sacerdote pasaba con la sangre en un recipiente en sus manos delante de Dios, ofreciendo oraciones y oraciones y oraciones por sus pecados y por los del pueblo. Durante este momento donde estaba el sacerdote ya adentro, todo el pueblo estaba afuera, ¿verdad? Postrado en oración y en penitencia, pidiéndole a Dios el perdón de los pecados. Ese tiempo que él estaba adentro podía durar poco o mucho. Típicamente entiendo que era bastante horas que él estaba adentro, era orando y ofreciendo ese incienso y ese, ¿verdad? No se sabe exactamente qué es lo que hacían, obviamente por la rigurosidad y porque esto se dejó de celebrar una vez que fue destruido el templo. Pero era así, era ese ambiente
de recogimiento que se quería vivir en aquel momento. ¿Por qué? Porque era el momento donde Dios podía ver si recibía o no, si le agradaba o no el sacrificio. Por eso es que el sacerdote tenía que estar lo más puro posible, tenía que hacer todo ese montón de penitencias que ya dijimos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos o en qué parte de la Biblia también se hace esta alusión de unir la Pascua con con el Yom Kippur? Cuando San Juan Bautista dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero, la referencia a la Pascua, y el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se quita el pecado del mundo? O el pecado del pueblo, el pecado del pueblo de Israel, con la sangre. Entonces, el Cordero es la Pascua, y la sangre quita el pecado. Es como la prefigura de la unión de ambos. Se vertía, podía llevar pocas horas. Luego, importante, una vez que el sacerdote sabía que Dios había aceptado el sacrificio de los animales sacrificados y de su sangre vertida sobre el propiciatorio, él salía y justamente el tejado del templo habían levitas con trompetas y tocaban las trompetas. Y ya ese era como el regocijo final, ¿verdad? Haberse sabido perdonados por Dios. Entonces agarraban al sacerdote, lo llevaban para su casa. De hecho, era recibido por doncellas, ¿verdad? No era nada malo, simplemente eran doncellas, ¿verdad? Que significaban la pureza. Y la pureza de aquel momento ya todos estaban puros, entonces se veían con esa pureza. Se le ponía un traje de oro, ¿verdad? O con cierta cantidad de oro al, al sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces ya vimos que se unen las dos fiestas, tanto el Yom Kippur como la Pascua. Ahora bien, ya vimos que hay una alianza. Jesús establece, todo esto lo establece en el contexto también de una alianza. ¿Qué es una alianza? Una alianza no es un contrato. Pero un contrato es que, por ejemplo, yo contrato a alguien para que me haga una pared en la casa. Entonces yo le digo, bueno, yo lo contrato a usted, usted me cobra tanto, usted tiene tantos días para hacerlo, tiene que quedar de cierta forma y nos hablamos y ya, yo le pago. Eso es un contrato. Una alianza es diferente. ¿Por qué una alianza es diferente? La palabra alianza aparece 273 veces en el Antiguo Testamento. Y Dios hizo varias alianzas. Hizo varias alianzas en el Antiguo Testamento y una y definitiva alianza en el Nuevo Testamento. Una vez yo hablaba en un foro también con un hermano no católico y me decía, es que no hay más alianzas, la alianza es la alianza que hizo Moisés o que hizo Abraham, y no, y decía, hay una nueva alianza, la alianza en Jesús. ¿Verdad? Una alianza no es un contrato, ya dijimos, sino donde se intercambian bienes. O sea, yo no le pago algo a alguien para que él me dé algo a mí o para que él haga un servicio para mí. No es eso una alianza. Una alianza intercambian personas. O sea, Abraham hace una alianza, él es el pueblo, digamos, Dios es el Dios de Abraham, y Abraham es el que recibe como Dios a Yahvé, ¿verdad? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. La alianza, por eso, forma familias, pueblos y naciones. Bueno, cuando Dios hace la alianza con Abraham, entonces se forma el pueblo de Israel y es una nación muy grande, es una alianza. Luego, hay un juramento. Yo juro, ¿verdad? O yo prometo que voy a seguir esta alianza así y así, ¿verdad? Luego, hay un banquete, se cierra con un banquete. Este, la alianza termina cuando los pactados o algunos de los pactados mueren. Y en la alianza hay un sacrificio y generalmente hay derramamiento de sangre. Importante, derramamiento de sangre. Luego, una alianza se denueva,
¿verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice que Dios se acordó de su alianza. ¿Verdad? Eso quiere decir, Dios renovó su alianza. No es que Dios se le olvidara la alianza que tenía, sino que Dios renueva la alianza. Ahora bien, ¿qué les recuerda todo esto? Alguien que me responda y tal vez alguien que hable el micrófono y diga, ¿a qué se parece todo esto? Vamos, qué ejemplo de alianza se les viene a la mente? ¿Quién me responde? Y como para que se despierten. El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. Yo, en un matrimonio, yo le digo a mi esposa, yo me entrego a ti y ella se entrega a mí. Hay un intercambio de personas, ¿verdad? Que forma familias, que puede formar pueblos y hasta naciones, ¿verdad? Hay un juramento. Generalmente hay un banquete, si hay plata para eso, o una celebración. Se da hasta que alguno de los dos muera, ¿verdad? Y hay un sacrificio con derramamiento de sangre. Por eso es importante llegar castos y vírgenes al matrimonio. Aunque suene anticuado, hay un derramamiento de sangre. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre sella la alianza. Es importante fomentar y tener claro esto, ¿verdad? Luego, la alianza se renueva. ¿Dónde se renueva la alianza matrimonial? En el altar del alcoba matrimonial, en el altar de la habitación. Ahí se renueva la alianza matrimonial. El matrimonio es una alianza. Que ya vamos hablando, yo creo que ya llevo 1 hora y 10 minutos. Este, Dice entonces la Pascua cristiana, porque yo recibí del Señor lo que he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Asimismo, también después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacerlo en conmemoración o anánesis mía. Ok, realmente está la sangre del perdón de los pecados y el cordero del sacrificio. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Ojo el mandato del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. No es un invento nuestro, no es algo que se le ocurrió a una persona hace 20, 30, 50 años, es mandato del Señor. De hecho, pocas veces Jesús da una orden imperativa. Jesús habla en parábolas y habla de la zarza y el que quiera seguirme, el que guste, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla, hagan esto, es porque quiere que lo hagamos en conmemoración mía. Ok, luego vamos a ver un tema importante. ¿Por qué hablamos de Pascua eterna? Jesús, bueno, vamos a verlo después mejor. Vamos a ver. Ok, aquí sale el tema del término anámesis. Lastimosamente se traduce como recordatorio, ¿verdad? Remembranza, pero no. El término, como muchos términos griegos o hebreos, el ascarat, son términos que no se pueden traducir tan fácilmente, o por lo menos una palabra exacta para traducirla. Entonces, es una expresión, hay que entender el contexto y todo eso, ¿verdad? Para poder entenderla. Aquí importante la etimología. No es un recuerdo, viene del griego esi, que está formado por un prefijo ana, que es de nuevo, el nemne, que es memoria, este,
y el sufijo sis, que es una acción, anámnesis. Es acción de traer de nuevo a la memoria. O sea, es como volver a vivir, ¿verdad? No es simplemente recordar, no sé si caben, ¿verdad? Y luego, ya lo hemos visto, ya vamos a verlo más adelante también, es un contexto de sacrificio, ¿verdad? Este, ¿Por qué sacrificio? Porque en Levítico, por ejemplo, cuando se habla este, del cordero, dice, y tomará el sacerdote aquella ofrenda que será para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Dios. Eso es un memorial, un anámesis. Aquí también se habla más del, del, del sacrificio, eso no lo voy a leer, Levítico 5 en adelante, pueden verlo, ¿verdad? Donde se hace esa referencia de sacrificio y recordatorio, se insiste mucho en esa parte, ¿verdad? Y luego en 1 Corintios 10:16 se dice, la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo implica sacrificio. ¿Por qué actualmente tenemos sacerdotes? Cuando Jesús dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía, está diciendo, vamos a seguirse haciendo o conmemorando o renovando este sacrificio. Y un sacrificio se hace con sacerdotes. Por definición, un sacerdote es quien ofrece un sacrificio. Sangre de Cristo es la sangre del Yom Kippur. Es un sacrificio de comunión, un sacrificio de alabanza, de comunión, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese sacrificio? Aquí viene cómo se definía el cordero, ¿verdad? Dice, no se cocerá con levadura el pan, ¿verdad? Esa es la porción que yo les doy de los manjares que abrazan para mí. Es esa cosa sacratísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ello. Es ley perpetua para vosotros, descendientes, relativa a los manjares que abrazan para Yahvé. Todo cuanto toque quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés diciendo, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de la unción, una décima de flor de harina como oblación perpetua, la mitad por la mañana, la mitad por la tarde. Vean cómo Dios va y siendo insistente, ¿verdad? Eso es un mandato de Dios, cómo tienen que celebrar, qué tienen que hacer y los términos que utilizan, ¿verdad? Cómo se van cuadrando con la parte eucarística. También ofrecerá al sacerdote ungido que le suceda entre sus hijos. Es decreto perpetuo. La oblación será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será total. No se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos. Diles, esta ley es la ley de sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola, ¿verdad? El holocausto delante de Yahvé será inmolada la víctima. ¿Qué significa hostia o significa víctima? Pero recibimos nosotros la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. Es interesante ver esta parte del Levítico. Es muy técnico todo lo que habla el Levítico en general. Es como el manual de la cena y del Yom Kippur, ¿verdad? Toda esa parte es como el manual que tienen que seguir los judíos. Es el motivo por el cual se escribió el Levítico, todo está ahí. Luego aquí algo importante y ver bien la traducción de Levítico 24:7, por ejemplo, que dice, pondrá sobre cada fila incienso puro, que hará un pan memorial, manjar abrazado para Yahvé. Pero la Biblia Reina Valera lo traduce así, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida para Jehová.
ahí como que la traducción no se cuadra, y no quiero pensar mal, pero pienso mal. Este, esa traducción no convence. Y luego viene la última copa. Cuando Jesús tomó la última copa, recordemos que Jesús cantó los salmos y se fue. No tomó una copa. Dice, alrededor de una hora nona proclamó Jesús con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya sabemos que es referencia al Salmo 22, ¿verdad? Que es un salmo que no es un salmo de dolor, sino que es un salmo de confianza en Dios en medio de las pruebas, ¿verdad? Ahí viene todo el salmo, eso no lo voy a leer, pero es una referencia clara al sacrificio de Jesús y la copa en la cruz. Está Jesús en la cruz y dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed, para que con eso también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agrio, o sea, no era vinagre, era vino agrio. Era algo que utilizaban los soldados romanos para mitigar un poco el dolor de los que sacrificaban, ¿verdad? Ellos eran muy crueles y muy inhumanos, pero dentro de todo eso les daban un poco de vino agrio, por lo menos para mitigar un poco, ¿verdad? Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y se la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después de esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahí Jesús tomó la cuarta copa. Ahí Jesús terminó la Pascua y justamente coincidió con el sacrificio del Cordero, que no pudo hacerlo el jueves anterior porque no podía hacerlo porque él adelantó su Pascua. ¿Por qué? Porque el Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua de Jesús era él mismo. Entonces Jesús todo lo cuadró perfectamente para que fuera de esta forma. Por eso es que cuando Jesús está en en el huerto de Getsemaní, él dice, Dios mío, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál cáliz quiere Jesús que aparte de él Dios? El cáliz o la copa de la consumación. Dios y hombre. Jesús no podía, o sea, Jesús no quería morir en la cruz. Él tenía esa angustia, obviamente, y le pide a Dios que si es posible, si hay otra forma de remisión de los pecados de la humanidad, que, este, que lo hiciera, ¿verdad? Pero Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús muriera en la cruz. Y Dios lo sabía. Entonces, por eso Jesús guarda silencio y entiende que es la voluntad de Dios. Dicen también los expertos, los teólogos, que Jesús sufrió más en el monte Getsemaní que en toda la pasión, porque era esa angustia de saber que él podía evitar, Jesús tenía la forma de evitar eso, incluso en la misma cruz. En la misma cruz Jesús sabemos que fue tentado por el demonio, ¿verdad? Cuando uno de los que estaba ahí presente dijo que ha salvado a otros y él no se salva. Este, Eso es porque Jesús fue tentado ahí mismo de bajar de la cruz. Sin embargo, él continuó con, con el sacrificio y al final hizo lo que hacen los judíos. Él dijo, todo está cumplido, ya cumplí con la voluntad del Padre y nos salvó a todos. Y a mí se me pone la piel de gallina. Ok, esto es bastante interesante, ¿verdad? Muchas veces leemos esa parte porque Jesús dijo cáliz, porque Jesús lo dijo en el Getsemaní. Dios mío, aparte de mí, o Padre, aparte de mí ese sufrimiento, aparte de mí esta prueba, aparte de mí esta, ¿verdad? Y dice cáliz, porque Jesús todavía está celebrando la Pascua. Eh, Luego, algo interesante, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, se habla de esta unión entre tanto
la Pascua como el Yom Kippur. Entonces, ¿qué se dice? Por ejemplo, dice, a diferencia de los sumos sacerdotes, San Jesús, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios. ¿Por qué no tiene que necesidad de hacerlo? Porque recordemos que en el Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del animal que había sacrificado y se ponía delante de Dios que estaba en el presente. Ahí era el lugar donde estaba Dios, ahí, en esa tienda, y estaba ofreciendo el sacrificio, ¿verdad? Y la oración por los pecados del pueblo, ¿verdad? Ese sacrificio, ese Yom Kippur, es el que actualmente estamos viviendo nosotros. Estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de perdón de los pecados. Jesús subió al cielo, está delante de Dios con su misma sangre, no con sangre de animales, sino con su misma sangre, delante de Dios, ofreciendo oraciones y súplicas por nosotros. Estamos viviendo actualmente, estamos en todo este tiempo, el tiempo de gracia del Señor, el tiempo del Yom Kippur definitivo, donde estamos siendo constantemente ofrecidos por Jesús delante de Dios para perdonar nuestros pecados. Entonces, actualmente no estamos resacrificando y resacrificando al animal. ¿Por qué? Estoy diciendo al animal en términos de Yom Kippur, ¿verdad? Porque estamos todavía, no hemos terminado esa parte, o sea, estamos celebrándola. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos recordando, estamos bajando del cielo a la tierra a Jesús, que está delante del Padre con su sangre pidiendo por nosotros. Entonces, cuando Dios Padre nos ve a nosotros, lo primero que ve es a Jesús con la sangre del Cordero, la sangre de Él mismo, por nosotros. Eh, y está constantemente pidiendo por nosotros. ¿Cuándo va a terminar eso? El día que termine, el día del juicio final, por decirlo de una forma, donde ya Jesús salga de la presencia de Dios y venga a la tierra. Ya ahí no va a haber más perdón, porque ya el tiempo del perdón pasó. Y va a venir otra vez, como dice la Biblia, al son de trompetas, tal y como dice que decía en el Antiguo Testamento, que el levita tocaba la trompeta, así va a venir nuevamente Jesús al son de trompetas ya a finiquitar el sacrificio y terminarlo. Bueno, otro punto importante, ¿por qué el sacrificio de Jesús es el sacrificio válido? Porque el sacerdote que ofrecía el sacrificio era imperfecto. Por más que él hiciera su esfuerzo, ¿verdad? Y tal vez con muy buena intención, él no podía ser agradable a Dios. Por eso Jesús tiene que ser hombre como nosotros y Dios también, porque es el único que puede hacer un sacrificio verdaderamente agradable a Dios. No hay nada que pueda hacerlo. Podemos esforzarnos por hacer, ¿verdad? Todo eso, pero si no estamos unidos al sacrificio de Cristo, no podemos hacer nada. Por eso es que en la misa, cuando el sacerdote recibe los dones, el vino le echa un chorrito de agua. Ese chorrito de agua somos nosotros, ya la que estamos siendo unidos a ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? El Cristo está siendo ofrecido por nosotros y nosotros estamos ahí metidos, ¿verdad? Ahí nos colamos pidiéndole a Dios que vea ese sacrificio y que ahí nos perdone. En este punto capital, cuanto venimos diciendo que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos al servicio del santuario y de la tienda verdadera. Ya no es la tienda en la tierra, aquí donde está el propiciatorio con la cortina, ya no, esa cortina se rasgó, ya tenemos comunión directamente con Dios, ya podemos celebrar la Eucaristía y Dios baja y Jesús baja a la tierra, ¿verdad? Y es la tienda que no es una tienda hecha por hombres, es la tienda definitiva, la tienda del cielo, elegida por el Señor, no por un hombre,
porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también tuviera que ofrecer algo. Si hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que son otros designados por la ley los que ofrecen sacrificios. Solo hay un sumo sacerdote, que es Jesús, que está en el cielo. Los que están aquí en la tierra actúan en persona de Cristo. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos viendo delante de nosotros lo que está ocurriendo en el cielo, delante de Dios. Y el sacerdote en ese momento está como Jesús y actúa en persona de Cristo. ¿Será pecador? Es pecador, tal vez más que nosotros, no sabemos, pero en ese momento, por su ministerio, está actuando en persona de Cristo y está ofreciendo el sacrificio continuo por nuestros pecados. Nos estamos uniendo a Jesús que está en el cielo, ¿verdad? Haciendo esa unión, pidiendo a Dios por nuestros pecados y pidiéndole a Dios, ya, venga, venga por nosotros. Esos dos dan culto de lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según lo fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice, mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido dado mostrado en el monte. Interesante. Dios le dice a Moisés que construye una tienda y esa tienda es modelo de algo que existe en el cielo. Y cuando Dios le da a Moisés las instrucciones para construir la tienda, lo que está diciéndole Dios es cómo es esa tienda en el cielo, es esa relación que hay entre el cielo y tierra. Pero ahora Jesús celebra una liturgia superior, cuanto es mediador de una alianza mucho mejor que promete mejores beneficios. Si la primera alianza no merecía críticas, no habrá que buscar otra, pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Esa alianza que pactaré con la raza de Israel en los tiempos que han de venir, palabra del Señor. Pondré las leyes en sus mentes y las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se nos habla de alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada. Lo que es anticuado es viejo, está a punto de desaparecer. Ya la alianza anterior ya quedó anticuada, quedó terminada. La que está vigente es la alianza de Jesús, que renovamos, que hacemos anámesis todos los días que celebramos la Eucaristía. Entonces estamos celebrando esa anámesis de la Pascua del Señor y estamos celebrando ese día de expiación que también se celebraba. Y unidos en un solo paquete, en un solo combo, por decirlo de una forma. Eso no lo voy a leer, ¿verdad? Aquí habla de Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec fue prefigura de Jesús porque ofrecía, en lugar de ofrecer animales, ofrecía pan y vino como sacrificio. Y ya me estoy quedando sin voz y llevo hora y media, entonces. Y otro punto ya para ir terminando, importante, el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. Lo que está viendo San Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis es una misa, pero la misa que está ocurriendo en el cielo. Él está tomando elementos de la tierra y está viendo la liturgia celestial. Entonces, el Apocalipsis no es un libro catastrófico, ni es un libro, ¿verdad? Obviamente tiene simbolismos, está escrito en un lenguaje apocalíptico, pero es un libro litúrgico, es el libro de la misa, ¿verdad? Por eso cuando a mí me dicen, es que hay una película que se llama El Apocalipsis Zombie, yo me imagino todos los zombies en misa, porque el apocalipsis no es algo catastrófico, no es algo, ¿verdad?, de temor, es, es una liturgia, es una misa. Y dice, vi, Apocalipsis 5, entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Ojo la unión, cordero degollado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono
Cuando él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ojo, la referencia aquí de la oración en la Eucaristía, con el incienso y las oraciones que interceden por nosotros, de los santos de la tierra y del cielo. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y los ancianos, y su número eran millones y millones. No eran 144,000, eran millones y millones de ángeles, de seres vivientes, de la creación entera, ¿verdad? Ojo también, ángeles. Cuando se celebra la Eucaristía en el altar, y eso lo dice una canción, en el altar, en la iglesia, en el templo, hay ángeles adorando y glorificando el nombre de Dios. Y luego hay una profecía en Malaquías que yo he escuchado también que muchos protestantes tienen este problema al interpretar esto. Dice Malaquías 1:11: pues de donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece en mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Palabra de Dios. El catecismo, eh, bueno, básicamente lo que dice el catecismo es lo que acabo de decir, solo que con palabras más bonitas y mejor explicado. este, pero bueno, ahí lo pueden leer, pues ya mi garganta no echa. Llevo hora y media, más todo lo que hablé antes con Cindy, entonces ya es bastante. Ahí lo quedan para que lo lean, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Y luego, esas referencias, si pueden conseguirse ese libro, La Cena del Cordero, yo lo tengo, lo compré hace muchos años. Es un libro de Scott Hahn donde él habla de las referencias del Apocalipsis con la misa. Entonces, todo eso que se ve ahí son los textos del Apocalipsis donde se hace una alusión a lo que hacemos y se hacía en la misa. Por ejemplo, la oración de los santos, el santo, el gloria, el aleluya, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Que se hacen las lecturas, está el cordero como degollado. Otro punto importante del degollado, ¿qué hace el sacerdote cuando toma el cuerpo ya consagrado, el cuerpo de Cristo ya consagrado? Lo parte en dos, ¿verdad? Entonces está como degollando la víctima otra vez, ¿verdad? Obviamente no otra vez, sino ya vimos que es el mismo sacrificio en anámesis, ¿verdad? Está viéndolo, haciéndolo degollado, ¿verdad? Eh, por eso es que ahora vimos en Apocalipsis que también dice el cordero como degollado. Le dijimos, lo que está viendo San Juan es la misa. Lo que está viendo San Juan es a nuestro Señor Jesucristo en una especie del pan siendo degollado en las manos del sacerdote. Y todo lo que hace referencia a la Biblia. Uno escucha cuando una persona que no es católica, pero que ha estudiado la Biblia, que conoce la Biblia, cuando va a misa, ¿verdad? Y hablan de que todo, o casi todo lo que se dice en la misa, es prácticamente textualmente tomado de la Biblia. Hay un libro de David Curry donde, no sé, yo le había comentado las pasadas, me parece, que él dice que él era protestante y cuando se hizo católico, o estaba en esa búsqueda, él empezó a averiguar y a ir a iglesias como para medir cuánto se leía de la Biblia en cada iglesia. Entonces se llevaba un cronómetro y medía, ¿verdad? Entonces dice que fue a 3 iglesias diferentes, de 3 tipos de religiones cristianas diferentes, y dice que midió en una iglesia como más modernista, eran como 5 minutos, 6 minutos. En otra midió y eran también como 8 minutos, 9 minutos. Y midió el tiempo en la misa y midió lectura de Biblia pura, sin predicación ni nada más, él midió 26 minutos.
O sea, leemos más la Biblia nosotros los católicos en la misa. Bueno, eso es todo. Quedé agotado, no mentira. Este, creo que de una de dos, o quedó todo claro o quedó todo muy enredado. Ustedes me dirán. Igual, ese tema, como digo, es demasiado profundo, demasiado extenso. Hay mucha cosa que uno puede aprender. Hay, por ejemplo, unos teólogos que dicen que Jesús no tomó la copa de la consumación, sino que tomó la copa de la bendición en la cruz, y que la copa de la consumación va a ser al final de los tiempos, ¿verdad? Eso es un tema ahí teológico que están también ciertas personas discutiendo o han discutido, ¿verdad? Pero también escuchando una página de judíos católicos, ellos hablan, ¿no? Que la consumación, la copa de la consumación fue en la cruz. Este, pero bueno, ahí por si algún día lo ven por ahí en algún lugar, ¿verdad? Esa también es otra postura teológica, ¿verdad? Creo que estaríamos, no sé Muchas si ya están gracias, por ahí. Reinier. Aquí estamos todavía. De hecho, doña Adriana tiene la mano levantada. Doña Adriana, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Es que, bueno, Reinier estaba hablando algo muy importante y decía que sí, Dios, eh, o sea, en cierta forma casi que obligó a Jesús a hacer este sacrificio y él no fue que quiso dar su pie atrás, sino que él, como cuando uno le dice al papá, ¿usted está seguro? Entonces, que solo la sangre de él valía, pero antes de nuestro Señor, o sea, antes de Jesús y después de Cristo, también ha habido mártires y lo sigue habiendo. Esa sangre también es valedera entonces. Vamos a ver, primero que Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, él le pide a Jesús a Dios que aparte de él ese cáliz, ¿verdad? Eso le está diciendo y bueno, ya se sabe que Jesús no quería, ¿verdad? Obviamente, humanamente, él sabía lo que se venía encima, ¿verdad? O sea, ustedes saben que el sacrificio en la cruz era lo más humillante y doloroso que podía vivir una persona, ¿verdad? Era una muerte, una forma de morir extrema para la época, ¿verdad? Y Jesús sabía lo que se venía encima, ¿verdad? Este, y él le pedía a Dios que si hubiera alguna otra forma de hacerlo, ¿verdad? Este, pero Dios no obliga a Jesús a hacerlo. Simplemente era lo que se ocupaba para hacer la reconciliación, era lo requerido. Este, y Jesús sabía eso. Dios, obviamente, propició eso y fue la voluntad de Dios y Jesús, por voluntad propia y por amor a nosotros, Él lo hizo. También Jesús, como Dios, Él podía haber dicho, no, la verdad es que no, eso no está bien o no quiero hacerlo y Jesús pudo haberse zafado. Él mismo dice, yo pude haber mandado o hecho mi padre que mande un ejército de ángeles y que luchen por mí para liberarme. Jesús pudo haber dicho eso y estaríamos hoy exterminados, ¿verdad? Sin embargo, fue así, ¿verdad? ¿Y cuál era lo otro que dijo? Lo de a los mártires. Sí, la Eh, verdad que se han derramado mártires antes de Cristo y después de Cristo. Sí, pero vamos, todo ser humano eh, tiene pecado, ¿verdad? Entonces, el sacrificio que se ocupaba para que fuera válido, se ocupaba que, así como el cordero tenía que ser perfecto en la Pascua, el sacerdote que ofreció ese sacrificio en el Yom Kippur tenía que estar purificado, lo más purificado posible. Y aún así, ese, este, ese sacerdote no estaba totalmente purificado, siempre es pecador. Por eso es que él salía del templo al finalizar el Yom Kippur y el año siguiente tenía que otra vez volver a cumplir con todo el rito otra vez. Y terminaba ese año y el siguiente año otra vez y el siguiente año otra vez, porque el sacrificio que hacían no era suficiente, no era válido, no era agradable a Dios, tenía que duraba solamente un año. Entonces, si bien es cierto, los mártires, antes y después, este,
podían haber derramado su sangre, no eran Dios. Y la única forma de que fuera agradable a Dios era que fuera el mismo Dios. Por eso Dios, Jesús tiene que ser Dios y hombre. Además que el sacrificio previo, vamos, los mártires cristianos obviamente unen su sacrificio al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Previamente no había eso. Listo, ¿verdad? ¿Algo más por ahí? Hermanos, ¿alguno tiene alguna consulta adicional? ¿Algún comentario? De hecho, Rainier, aprovechando, ahora me escribió una hermana, creo que fue una hermana, por WhatsApp y me puso que la semana pasada se habló de la liturgia pascual, si es la Biblia, la liturgia en la misa, y que esta semana se está hablando de la Pascua eterna, ¿verdad? Entonces me dice, o sea, prácticamente lo que me comenta es que se está repitiendo el tema. Entonces, yo le comentaba que no es que se esté repitiendo el tema, ¿verdad? Sino que el tema se puede extender a más de lo que se vio la semana pasada y que evidentemente son dos cosas completamente, diferentes. Eh, sí, bueno, no estoy con lo que se dijo la semana pasada. No recuerdo qué temas tocaba para ese momento, ¿verdad? O qué aspectos, pero lo cierto es que la Eucaristía da tanto para entender, digamos, toda la Biblia, todo lo que hizo Jesús, todo, y todo lo que toda la salvación, ¿verdad? Se refiere y recae en la Eucaristía. Por eso decimos que la Eucaristía es el principio y el fin de la vida cristiana, ¿verdad? Porque salimos de ahí y ahí regresamos. Y la profundidad que tiene y todo lo que eso implica es demasiado amplia, ¿verdad? Yo cada vez que voy a misa, yo le pido a Dios que me conceda un poquito más de conocimiento y de vivencia de eso, ¿verdad? De lo que realmente estamos viviendo ahí, que muchas veces lo vemos tan repetitivo, ¿verdad? Y tan cotidiano, pero que ahí está ocurriendo cosas, ¿verdad? Que sacuden el cielo y la tierra y es algo, ¿verdad? Que se escapa a todo nuestro conocimiento, ¿verdad? Y vivir eso, vivirlo de la mejor forma. Gracias. Hermanos, si alguno tiene alguna consulta adicional, algo que nos quieran compartir, o todo bien, si alguna duda que tengan. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron bien? ¿Conocían eso del cáliz, del sacrificio, de la alianza? Buenas noches. Hola, Doris. Hola, Hola, Doris. hola, hola, Daniel, Cindy. Mira, yo lo que les puedo decir es que yo, y como miembro del ministerio, me encanta escuchar, me encanta, digamos, dirían que repasar, pero siempre por eso me gusta mucho, siempre, como las veces que en el curso no me importa volverlo, yo lo recibo como que si fuera la primera vez, y lo que me gusta es que siempre hay no un detalle, sino muchos detalles en que tal vez no sé si ya lo había olvidado o lo refresco, o mira, o hay detalles, ¿qué te voy a decir? Como por ejemplo, digamos ahora como René cuando estaba explicando que, digamos que Jesús cogió el tercer pan, por ejemplo. Es algo que, digamos, yo tengo, imagínense cuántas veces he escuchado yo el tema y sin embargo, eso fue como que nunca lo había escuchado. Y esos detalles a mí como que me llenan, me alegran porque yo digo, o sea, qué linda mi iglesia. O sea, que todo, hasta lo más simple, lo más complejo, todo tiene un significado tan lindo, tan hermoso, que las cosas no se hacen porque sí, para que se vean bonitas o porque hacerlo diferente. No, todo tiene un significado tan bonito. Y ahora que René les iba, digamos, dando punto, recordando que esto me encanta porque me refresca el tema
y de verdad que lo recibo como que, como te dije al principio, como que si fuera la primera vez y eso me da mucho gusto, me da mucha alegría de ver de tanto de la riqueza de nuestra iglesia. Muchas gracias, Doris. Don Cristian, tiene la mano levantada, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Reinier, tal vez ahí me encantaría que pudieras hablarnos, no, bueno, explicarnos un poquito más cuando hablaste del tema del cordero degollado. Esa es una. Y el otro tema es, bueno, pues en algún momento yo escuché a un sacerdote decir que la misa es eterna. O sea, que la misa al final de cuentas es una sola misa eternamente, desde la primera que se dio en el mundo, desde la última cena hasta el día de hoy. Entonces, cuando los hermanos esperados o separados nos hablan de que cada vez nosotros matamos al Señor en la Eucaristía porque hacemos ese sacrificio, pues eso, como bien lo explicaste, era el tema de la conmemoración, de que cada vez actualizamos más eso. Entonces, tal vez ahí, si pudieras también ahí un toquecito también explicarlo más. Gracias. Eso de la misa eterna, tiene esas dos connotaciones. Número uno, ese momento o el estado en el que estamos del sacrificio, que está Jesús delante de Dios con la sangre que él virtió en la cruz, y ese es un día, es un día eterno, se llama Pascua Eterna, ese es una misa, es la Pascua del Señor que está todavía eternamente llevándose a cabo. Cuando ya terminamos nuestra vida aquí y venga el Señor, estaremos en una misa en el cielo, viendo tal y como es realmente, ¿verdad? Porque también que estamos limitados por nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, eso es como la parte eterna, y cuando lleguemos al cielo, estaremos delante del Señor en otra liturgia, este, ya delante del Señor. Sería como otra misa, o la misa, ¿verdad? Solo que ya plenificada. Por eso, si usted no le gusta ir a misa, o dice que la misa es aburrida, ¿verdad? Entonces, cuando llegue al cielo se va a aburrir, porque va a estar en una misa en el cielo. Entonces, me tocará, ¿verdad? Y que fue lo primero que nos preguntó, era eso, y Cordero Degollado, ¿verdad? Exacto, Eh, exacto. sí, que es curioso porque, digamos, uno ve el cordero, de hecho, eso es importante. El cordero pascual, el animal, ¿verdad? Que se sacrificaba para la Pascua judía en tiempos de Jesús, se agarraba y si era degollado, vamos, era degollado en aquel momento, ¿verdad? Pero se tenía que también desangrar, ¿verdad? Y a la hora de desangrarlo, lo que hacían los judíos era poner como dos palos en forma de cruz o de X, lo guindaban de ahí, que quedara como boca abajo, ¿verdad? O así, para que pudiera escurrir la sangre, y allí se lo llevaban para la casa, ¿verdad? Entonces, sí había un degollamiento, ¿verdad? Del cordero en aquel momento. Sin embargo, la referencia que tenemos es más bien el sacrificio que se hacía durante el día de la expiación, que el animal que se sacrificaba también era degollado. Y ese sí era puramente degollado, vamos, era degollado, y su sangre era recogida. Entonces, ya existía como esa prefigura de la degollación, por decirlo así, y de la puesta en ese tipo de palos en forma de X o en forma de cruz para escurrir la sangre, ¿verdad? Haciendo también alusión a Cristo. Este, y en la misa, ¿verdad? O en el Apocalipsis se habla del cordero degollado, ¿verdad? Pero el cordero degollado es Jesús, pero Jesús no murió degollado, Jesús murió crucificado. Entonces, es como la unión de las dos cosas. El cordero, que fue sacrificado, pero que además de ser sacrificado, fue sacrificado en el contexto del perdón de los pecados. Este, Ahí se hace como esa unión de esas dos cosas. O sea, está el cordero que murió degollado, pero Cristo es el cordero que murió no degollado,
sino que es el cordero que es cuya sangre redime de los pecados. Por ahí anda el tema, ¿verdad? No sé si queda claro. Otro punto importante que les iba a decir, ven por ejemplo que cuando dice la Biblia que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, en el Gólgota, que quedaba fuera. Eso es también alusión a la segunda cabra o segundo animal que se utilizaba durante el Yom Kippur, porque una era sacrificada y la otra era llevada al desierto, donde era despeñada y se moría. Jesús también bueno, y esa cabra que se llevaba, ¿verdad? Y que era despeñada, era el símbolo de que el pecado se alejaba y se exterminaba del pueblo, se alejaba del pueblo y quedaba fuera del pueblo el pecado, ¿verdad? Por eso Jesús fue crucificado en el Gólgota, fuera de la ciudad, para llevarse nuestros pecados. Entonces, también en Jesús se hace realidad esa segunda víctima, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Rainier. Nos dice doña Kimberly, una excelente presentación, para mí súper bien explicado y no sabía lo de la Eucaristía. Información nueva, me encantó. Muchas gracias, doña Kimberly, por su comentario. De hecho, tal como dice Doris Rainier, yo también aprendí muchísimo hoy, a pesar de que este curso lo he llevado ya como 3, 4 veces, no sé, la verdad, ya perdí la cuenta. También aprendí un montón. Doña Rosa, adelante. Está en mute, doña Rosa, cualquier cosita no le estamos escuchando. Ay, perdón, es que estaba con el Adelante, micro. no se Perdón, preocupe. buenas noches. Es que yo también he llevado el curso varias veces, y siempre había tenido como una duda con lo del velo. Y hoy que lo explicó Reiner me quedó súper claro lo de, ya pude comprender cuando el velo se rasga y todo eso, porque lo fui matando cabos con toda la explicación. Entonces, sí, muy linda, me gusta montones, de verdad. Muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen por enseñarnos, pero de verdad, cada vez que uno lo hace, aprende algo nuevo. Muchísimas gracias, doña Rosa, por su comentario. Bueno, y ya viendo que faltan 10 minutos para las 9, vamos a finalizar. No sé si algún hermano quiere agregar algo más para poder cerrar, para que ya todos vayan a descansar. Rainier, Nada más agradecerte. Dime, adelante. realmente nada más busque más información, ¿verdad? Hay bastante información en internet. Sigan los videos de Frank Morera, que mucho de lo que dije aquí lo tomé de lo que él explica, y él explica también muy bien. Entonces, de hecho, Frank Morera viene para Costa Rica en estos días y búscanlo en internet y para que vean cómo él lo explica. Él tiene más, obviamente, más conocimiento, ¿verdad? Mucho más. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la recomendación, Rainier, y muchísimas gracias, de verdad, también me gustó mucho el tema, bien explicado, muy claro. Y hermanos, de verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si Dios lo permite, nos vemos la otra semana. Les paso la presentación en unos minutos y la tarea. Recuerden que esta semana lo pasamos tarde, entonces no tienen que correr con que tienen que entregarlo como ya, ¿verdad? Como la otra semana. Ahí lo van haciendo en el tiempo de ustedes sin ningún problema. Y aprovechando que mi hermanita Doris está acompañándonos por aquí, quería pedirle que si nos regala la última oración, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sabemos que siempre estás con nosotros, porque sabemos que tú nos amas, porque somos tus hijos. Por eso te queremos en este momento pedir, por invocar y darte gracias. Decirle al Espíritu Santo que se quede con nosotros en nuestros hogares, que se quede en nuestros corazones para, para enamorarnos cada día más de ti, Señor,
para alabarte y bendecirte cada día con esa fe, con ese fervor, con ese amor como tú te lo mereces. Porque tú te mereces todo el honor, toda la gloria, toda la oración por los siglos de los siglos. También te quiero pedir por todos los hogares aquí representados, Señor, para que tú los acompañes, para que tú nos sigas bendiciendo, Señor, para que tú nos tomes a cada uno de nosotros como instrumento para la conversión para poder acercar más a esa persona, a ese familiar, a Jesús. También en este momento te queremos poner en tus manos, Señor, nuestros anhelos, nuestras congojas, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, porque en quién mejor manos podemos poner todo esto, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, en quien nosotros podemos confiar todo lo que tenemos. Por eso te queremos decir, Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerque a ti. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleje de ti. Señor mío y Dios mío, vacíame de ti, vacíame de mí, lléname de ti. En el nombre, todo esto, Señor, te lo ponemos en tus sacras y venerables manos, orando con la fuerza del Espíritu Santo, en compañía de nuestra Madre la Virgen, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Doris. Gracias, hermanos. Pasen muy buenas noches, bendiciones. Si Dios lo permite, nos encontramos la otra semana. Rainier, nuevamente muchísimas gracias y descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.